Es un gusto saludarte como siempre. En esta oportunidad me permito nuevamente presentarte un video en la que vamos a hablar sobre las aplicaciones de la geometría plana en la resolución de problemas cotidianos que suceden en la vida real. Más propiamente dicho, en este video te voy a explicar algunos ejemplos del uso del cilindro y el cono en la resolución de problemas que, como dije, se presentan de forma cotidiana en la vida diaria. Sin mucho preámbulo, pasemos entonces a la explicación. Nuestro primer ejercicio dice lo siguiente: ¿cuántos litros de agua se pueden transportar en un camión cisterna de forma de cilindro, sabiendo que su radio de base es de 2,5 metros y su distancia horizontal es de 5 metros? Bien, jóvenes, ¿qué es lo que nosotros queremos calcular en este ejercicio? La capacidad que tendrá este tanque de este camión cisterna, y nosotros queremos saber qué cantidad de agua podemos introducirle a ese tanque para que éste pueda ser transportado a un determinado sitio. Para eso, ¿qué nos dan como datos? Nos dan como datos el radio de la base y nos dan como datos la distancia horizontal. ¿Por qué nos hablan de distancia horizontal? Es por el motivo de que el cilindro está echado y por ende está en una posición horizontal, ¿no es cierto? También tenemos cilindros en posiciones verticales y cuando hablamos de verticalidad nos van a dar la altura, pero en este caso el cilindro al estar en forma horizontal nos van a dar la distancia horizontal, que es lo mismo que la altura, solo que desde el punto de vista del eje X. Bien, pasemos entonces a la solución. ¿Qué es lo primero que voy a hacer yo ante problemas de esta situación? Cuando nos pidan a nosotros calcular los litros de agua o la capacidad de un tanque, eso se refiere directamente a que debemos calcular el volumen que tiene este tanque de forma cilíndrica. Y como nos avisa el problema de que es un cilindro, entonces procedemos a ocupar la fórmula del volumen del cilindro, el cual está definida como pi por radio al cuadrado por la altura. En este caso, recalco nuevamente, la altura va a ser lo mismo que la distancia horizontal porque el cilindro se encuentra en forma horizontal en el problema. Por lo tanto, reemplazando los datos en donde corresponda, obtenemos el siguiente resultado. Volumen del cilindro es igual a pi por el radio de base, que vale 2,5 metros, todo elevado al cuadrado, por la distancia horizontal o altura, que vale 5 metros. Aplicando calculadora y haciendo operaciones pertinentes, llegamos a la conclusión de que el volumen de este cilindro es de 98,17 metros al cubo. Recordemos de que las unidades de un volumen están elevadas al cubo, pueden ser metros cúbicos o pueden ser litros. Generalmente esas son las unidades utilizadas en estos tipos de problemas. ¿Qué es lo que la matemática me está diciendo acá? Que la capacidad que tiene este cilindro es de 98,17 metros cúbicos de agua. Pero ocurre de que el problema no nos ha pedido los metros cúbicos, sino nos ha pedido los litros. Para eso entonces nosotros tendremos que saber que para convertir de metros cúbicos a litros tendremos que saber el factor de conversión. Y el factor de conversión dice de que un metro cúbico es equivalente a 1000 litros. Por lo tanto, el resultado obtenido en el volumen lo multiplicamos por 1000, ya que los metros cúbicos y metros cúbicos se simplifican, quedándome en unidades de litros. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el volumen de este tanque cilíndrico es de 98.170 litros de agua, el cual por ende hemos llegado a la respuesta del ejercicio, en donde ya sabemos de que la capacidad que tendrá este tanque de almacenamiento de agua va a ser de 98.170 litros. En un nuevo ejercicio, en un ejemplo número 2, vamos a ver ahora en qué consiste el problema. La pregunta dice: ¿cuántos viajes serán necesarios que realice el camión cisterna de los bomberos para apagar el incendio en una determinada zona de la ciudad, sabiendo que se tiene que transportar 1.250.000 litros de agua? Se sabe que el tanque es cilíndrico
y tiene un radio de base de 1,25 metros y una distancia horizontal de 3,75 metros. Bien, damas y caballeros, en este problema me está diciendo de que yo debo averiguar cuántos viajes tuviera que realizar un determinado camión de los bomberos en el que sabemos que su tanque es cilíndrico para apagar el incendio que se está sucediendo en una determinada zona de la ciudad. Dice el problema de que para apagar el incendio se necesita transportar 1.250.000 litros de agua. Por lo tanto, lo primero que debo hacer yo en el ejercicio es averiguar cuál es la capacidad que yo puedo colocar en el tanque cilíndrico de agua, es decir, qué cantidad de agua podrá ser colocado en ese tanque. Para eso entonces voy a calcular su volumen. Como dice el problema que es un tanque de carácter cilíndrico, el volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura, donde reemplazamos los datos. Pi por el radio de base, que vale 1,25 metros elevado al cuadrado, por la distancia horizontal o la altura, es su equivalente a 3,75 metros. Por lo tanto, cuando vamos a aplicar la calculadora, obtenemos el siguiente resultado. Volumen del cilindro, 18,40 metros cúbicos. ¿Qué significa este resultado? Que en cada viaje que realice el camión, él va a poder transportar 18,40 metros cúbicos de agua. Esa es la capacidad total que tuviera este tanque cilíndrico para almacenar agua. Ahora, como aquí las unidades de agua, en este caso del volumen de agua, están en litros, lo que yo debo hacer entonces es convertir estos metros cubos a litros para que tengamos una unificación de las unidades. Por lo tanto, voy a transformar estos 18,40 metros cúbicos en litros. Entonces sabemos de que un metro cúbico es igual a 1000 litros y haciendo la multiplicación correspondiente llegamos a la conclusión de que 18,40 metros cúbicos es lo equivalente a decir 18.400 litros de agua. Recapitulando entonces la información, lo que la matemática me acaba de decir es que este tanque tiene una capacidad de almacenar 18.400 litros de agua. Por lo tanto, es correcto que yo razone y piense de que en un viaje voy a poder transportar esa cantidad de agua. Pero ocurre de que yo no necesito transportar 18.400 litros de agua, sino que yo necesito transportar 1.250.000 litros de agua. Por lo tanto, haciendo un razonamiento lógico, no tanto matemático, sino lógico, el número de viajes estaría definido de la siguiente manera. La cantidad total de agua que yo necesito para apagar ese incendio sobre la cantidad de agua que yo voy a poder llevar en un viaje. Por lo tanto, si yo divido 1.250.000 litros de agua, que es lo que yo necesito para apagar ese incendio, entre la cantidad de agua que me resulta de llevar en un solo viaje, esa cantidad, que son 18.400 litros de agua, llegaremos a la conclusión de que el número de viajes que ese camión tuviera que realizar sería de 67,93. Como nosotros no podemos en este tipo de ejercicios de esta naturaleza responder con decimales porque no es correcto hacer eso, entonces lo que siempre se hace acá es que cuando te salgan resultados con decimales, siempre se redondea al número inmediato superior porque es mejor que nos sobre agua a que nos falte agua. Por lo tanto, en vez de poner 67,93 viajes, lo redondeamos a 68 viajes. Moraleja de la historia, nosotros tuviéramos que realizar 68 viajes con este camión para poder obtener toda la agua necesaria para conseguir el objetivo de poder tratar con este incendio, poder apagarlo. ¿Correcto? Luego tenemos acá un problema número 3, el cual dice lo siguiente. ¿Cuánto tuviera que pagar una familia
por consumo de agua en un condominio en el cual su tanque de abastecimiento de agua es de forma de un cono recto, cuyas dimensiones son de 1.45 metros de radio de base y 6 metros de altura, sabiendo además que por cada metro cúbico consumido de agua se debe pagar 50 bolivianos. Bien, damas y caballeros, en este caso tenemos una familia que está viviendo en un condominio y ellos tienen acceso al agua bajo el suministro de un tanque de forma cónica. Lo que nosotros entonces queremos saber es cuánto va a pagar esa familia por el agua consumida en ese tanque que ellos tienen para poder abastecerse de este elemento vital. Por lo tanto, lo primero que debo hacer yo es saber cuál es la capacidad de agua que puede almacenar ese tanque. Por lo tanto, para saber eso, para conocer la capacidad de agua que podrá tener ese tanque almacenado, tendré que ocupar el volumen del cono, es decir, la fórmula del volumen del cono. Eso está definido como 1/3 de pi por radio al cuadrado por la altura. El radio de base nos lo dan como dato y la altura también nos lo dan como dato. Por lo tanto, reemplazando la fórmula y los datos donde es pertinente, el volumen del cono es igual a 1/3 de pi por 1.45 metros, que es el radio de base elevado al cuadrado, por la altura que son 6 metros. Por lo tanto, el volumen del cono es de 13,21 metros cúbicos. ¿Esto qué quiere decir? De que esta familia, al tener este tanque de carácter cónico, ellos van a poder consumir como máximo 13.21 metros cúbicos. Ahora, nos informa el problema de que por cada metro cúbico que consuma esta familia, ellos tendrán que pagar 50 bolivianos. La pregunta es, ¿cuánto tiene que pagar esta familia asumiendo de que ellos van a ocupar toda la capacidad de agua que tienen almacenada en ese tanque? Por lo tanto, si nosotros razonamos un poquito acá, vamos a decir entonces de que el consumo va a ser igual a la capacidad del tanque que nos fornece el agua multiplicado por el costo que nos cobra, en este caso, la cooperativa que nos brinda ese agua, ¿no es cierto? Que en este caso es 50 bolivianos por metro cúbico. Por lo tanto, los 13,21 metros cúbicos que yo voy a ocupar, los voy a multiplicar por los 50 bolivianos por metro cúbico, que es la tarifa que me ofrece la empresa que me da el servicio del agua, y por lo tanto, metros cúbicos con metros cúbicos se va a ir, y al multiplicar 13.21 por 50, llegaremos a la conclusión de que esta familia tendrá que pagar como consumo 660 bolivianos con 50 centavos. Bien, damas y caballeros, como siempre agradecerte por tu valiosa atención y esperando como siempre de que estos videos sean de tu agrado y de tu ayuda para que tú puedas entender las aplicaciones de la geometría plana dentro de la solución de ejercicios que se presentan en la vida cotidiana. Sin más que decirte, te deseo que tengas un excelente día.